Qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. El 1 de julio estaremos cumpliendo 57 años de que ABC Radio, las 760 de AM, esté al aire con las familias mexicanas. Un abrazo. Está habiendo eventos de celebración, lo acabamos de escuchar, eventos musicales, ya tendremos oportunidad de platicar de todo ello. Y bueno, pues en esta pluralidad de ABC Radio, en contenidos, en diversas formas de exponer los temas, en los contenidos, como decía, también musicales, culturales, etcétera, pues bueno, es que estamos hoy aquí en su programa, nuestro hashtag es Voces del Periodista, de manera diferida nos transmiten Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las frecuencias de La Pantera en la frontera norte y también, por supuesto, Radio La Nueva República. Por favor, a quien tenga una sirenita por ahí por su casa, pone silencio en su aparatito para que no se escuche mucho, por favor, se los pido. Y bueno, queridos amigos, una mesa muy interesante. El maestro Rodolfo Ondarza Rovira, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, científico, académico, él es neurocirujano, especialista también en temas que tienen que ver con la robótica en la aplicación, en las operaciones, un extraordinario también defensor de derechos humanos, así como Ceci Tapia, también defensora de derechos humanos y fiscalista. El maestro Rodolfo Sánchez Mena, quien es un privilegio, es también directivo del Club de Periodistas de México, parte fundamental de Voces del Periodista, de la dirección editorial también. El gusto de tener aquí a nuestro entrañable maestro Juan Bautista. Él es cofundador de la Fraternidad de Reporteros, parte importante nuestra, fundamental diría yo, y también son miembros del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo. Un privilegio, maestros queridos, esta mesa extraordinaria. El maestro Juan Bautista, sabemos, es un personaje que ha obtenido reconocimientos no solamente nacionales, sino internacionales, por su acuciosidad en la investigación. Para dar inicio al tema que tocará él, que nos hablará sobre este tema y que también los maestros van a opinar y sobre otros tópicos fundamentales que vamos a analizar también internacionales, es que yo le pediría al doctor Rodolfo Ondarza Rovira con una introducción sobre lo que es esta historia del narcotráfico. Me refiero precisamente a este acontecimiento tremendo que pasó el día de hoy en la mañana en un ataque a un personaje para quienes no son mexicanos y no están inmersos en los acontecimientos que sucedieron el día de hoy. Precisamente pues hubo un atentado, al parecer, o sea, así lo señaló quien fue víctima de este atentado, que fue precisamente el funcionario García Harfuch, Omar García Harfuch. Él pues está reportado fuera de peligro. Él es el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Y bueno, pues sufrió un atentado. Él en su Twitter, afortunadamente no fue, las consecuencias para él no fueron graves a nivel físico, pero sí, desgraciadamente, se perdieron vidas de quienes iban con él custodiándolo, y también de una señorita que iba en la vía pública en su coche y que desgraciadamente falleció. Yo le pediría hacer una introducción al doctor Rodolfo Ondarza Rovira con esto para que tengamos una reflexión previa a los acontecimientos que nos va a relatar el maestro Juan Bautista. Adelante, doctor Rodolfo Ondarza. Muchísimas gracias, Celeste. Muy buenas tardes a todas, a todos, a tu amable auditorio. Y pues quisiera iniciar diciendo que el cobarde atentado contra García Harfuch no es otra cosa sino un fuerte síntoma de un mundo que está desquiciado, en donde pues establecen paralelamente récords de consumo de drogas en plena pandemia.
y en donde pues siguen muriendo una serie de personas inocentes. Recordemos que la guerra contra el narcotráfico inicia con Felipe Calderón y costó más de 250,000 de vidas de personas a partir del 2006. Y durante el Calderonato se duplicó la tasa de asesinatos por cada 100,000 habitantes. El gasto público en seguridad en aquel entonces llegó a ser de 1 billón de pesos. Se militarizó el país y las Fuerzas Armadas fueron acumulando demandas, denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y eso fue lo que pasó en aquel entonces. Esto continuó en el sexenio pasado con Peña Nieto, en donde además se acumuló la desaparición forzada de mucha gente, pero entre otros los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En esta guerra han caído más de 630 militares, lo cual constituye el 43% de las bajas totales en la guerra, siendo Tamaulipas el estado más letal para los militares y Guanajuato el estado más mortal para los policías. De acuerdo con las cifras oficiales, hasta 2019 en México había 61,637 personas desaparecidas. Más del 50% de las fosas clandestinas se han localizado durante este gobierno en Veracruz, Sonora, Colima, Guerrero y Sinaloa, pero la mayor cantidad de los cuerpos exhumados corresponde a Sinaloa, a Jalisco y a Michoacán. Recordemos también que ha habido recientemente declaraciones por parte del general Tomás Ángeles de Aguajare, y que en estas declaraciones pues nos hace patente que él avisó directamente a Felipe Calderón de los nexos con el narcotráfico de García Luna. El general García Luna, como ustedes saben, pues recientemente, a fines del año pasado, detenido en Estados Unidos por una serie de acusaciones de su vinculación al narcotráfico, al cártel de Sinaloa. Y bueno, yo creo que esto que ha ocurrido el día de hoy por la mañana es algo terrible, que nos duele a todos los mexicanos, y que desafortunadamente venimos cargando con esto pues desde hace mucho tiempo, sobre todo desde Felipe Calderón a la fecha, pero desde antes ya ese narcoestado y esa carencia de Estado de Derecho estaba ahí, y es imposible terminar décadas de esto pues en tan solo unos meses, ¿no? Realmente. Muchas gracias. Gracias, doctor querido. Bueno, pues yo le daría el paso al maestro Juan Bautista. Hay que recordar que Omar García Harfuch, jefe de la policía en la Ciudad de México, es de un abolengo precisamente de seguridad. Su abuelo fue secretario de Defensa, me parece que en el sexenio de López Portillo, si me he equivocado, dime Juan Bautista. Posteriormente su padre también fue secretario tuvo un cargo muy importante, o sea, tienen un abolengo, digamos, dentro de la cuestión de la investigación y de el ámbito entre el ejército por su abuelo y también por pues la dinastía que él tiene. Entonces, además de esta tradición, es un hombre joven, con una trayectoria ya importante. Adelante, maestro Juan Bautista, por favor. Sí, gracias, Celeste. Diré a lo mejor una primera parte, ya son las 5:13, sí, no sé cuánto tiempo vamos al corte. Sí, pero vamos adelantándonos 2 minutos, bien, son muy importantes. Es muy, para mí este fenómeno que sucedió hoy en la madrugada es realmente la primera incursión, así lo veo yo, de un grupo delictivo que enfrenta en el seno de la capital del país al Estado mexicano. No es una célula delincuencial cualquiera, hay una logística muy preparada, fallida en todo caso, ahorita vamos a explicar por qué, y está mandando mensajes en diversas direcciones. No solamente era el atentado contra el principal policía de la ciudad, es un mensaje, en mi opinión, directo a Palacio Nacional, porque hay que ver también el contexto. Qué casualidad
que el presidente de la República apenas hace 2 días está por Michoacán o 3, y este cártel que tiene su asiento, y ahí es donde nace, en la parte de Jalisco, Michoacán y Guerrero, y después, bueno, se va extendiendo a otras partes. Hoy parece que tiene presencia casi en todo el territorio nacional. Entonces, hay que leer el contexto, los mensajes, y ya en la segunda parte hablaremos, si tú me lo permites, Celeste, de la alta capacidad de armamento con la que contaron estos individuos. Hay 12 detenidos, primero se dijo que eran 2, no, hay 12 detenidos, y algo falló en la logística del atentado para huir. Entonces, eso es importante. Exactamente. Bueno, vamos a ir a un corte, queridos amigos. No tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en donde somos sonido original, Grupo Radio Turquesa, frecuencias de la Pantera Radio La Nueva República, nuestro hashtag es Voces del Periodista. Por favor, véanos más tarde, en la nochecita, en nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista Radio. Estamos en la mesa escuchando al maestro Juan Bautista. Yo le pediría continuar con el tema, seguiremos con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena y quienes participan en esta mesa, y que no olvidemos, queridos amigos, que, y ya lo dirán los maestros más adelante, precisamente esa línea casi indivisible que está comprobado de acuerdo a investigaciones en Estados Unidos de una liga del poder formal que hubo, del poder formal con los poderes fácticos, con este tipo de organizaciones, esa línea casi indivisible, que tanto no estarán haciendo también su parte en cuanto a pues asuntos que no les parecen, por supuesto, que está haciendo el actual gobierno de México, tanto local aquí en la ciudad, pero también el federal. Adelante, maestro Juan Bautista, te seguimos escuchando. Gracias, Celeste. Bueno, a estas alturas, por el horario, por la difusión tan profusa que se le ha dado a la noticia, porque desde luego que es de muchísima importancia y de vital importancia para la ciudad, para los aparatos de seguridad, está moviendo las fibras más sensibles del Estado mexicano y la parte de la inteligencia. Ya hubo reportes desde la mañana, el mismo Durazo habló, Alfonso Durazo, la misma gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pero no quisiera detenerme en esos reportes. Qué bueno que no pasó a mayores, bueno, excepto la vida también de una ciudadana que falleció. Y de 2 personas, creo, ¿no? Y otras personas, y otras que están heridas, que no se sabe realmente el reporte, pero eso irá saliendo. Yo quisiera detenerme sobre el asunto primero del armamento, después de la logística, y es muy rápido. Miren, ahí se encuentra en esta camioneta de 3,5 toneladas, va blindada por la parte lateral, a la que le pusieron los sellos de la industria Carso, obviamente pues para pasar desapercibidos como cualquier cuadrilla de trabajadores, incluso traen esa especie de chalecos, pero ahí encuentran una metralleta Barrett 50.50, granadas de mano de esas de fragmentación como de la Segunda Guerra Mundial, rifles de asalto R-15, un AK-47 y pistolas, que es la 5.7, que es la que denominada como la matapolicía. Digo, ese es en el argot policiaco, así se le conoce. ¿Cuál es el asunto? Este grupo delincuencial se ha caracterizado por el uso de ese tipo de armamento. Ya hay antecedentes de la utilización de este tipo de armas. Por ejemplo, el derrumbe de un helicóptero con 18 elementos de la Secretaría de la Policía Federal y del Ejército Mexicano en mayo del 2015, allá en el estado de Jalisco. Entonces, es un grupo que utiliza esta serie de armamentos pesados, tienen instrucción militar. En el haber de ellos, según hemos constatado con otras fuentes, ellos han incluso pagado a exmilitares estadounidenses para este adiestramiento. Otro de los fenómenos que tiene este cártel es el rapto de jóvenes para someterlos a sus filas, con la amenaza de aniquilar a sus familias si se salen de las filas. Entonces, solamente en el estado de Jalisco, ahí tenemos cerca de 7,000, ¿no? Y ahorita van como 10,000 desapariciones y más de 4,000 asesinatos en
lo que van de aproximadamente los últimos 5 años. Entonces, es un asunto realmente grave. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, este personaje que comandan, fíjese nada más, el Estado o en la Secretaría de Estado de Estados Unidos ofrece 10 millones por la cabeza de este líder. Entonces, hoy tenemos que ha enfrentado de manera frontal al Estado mexicano. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que se forman, según la información de la Fiscalía General de Justicia, a través de su vocero Ulises Lara, con quien tuvimos comunicación, bueno, pues en las primeras investigaciones resulta que se forman 4 células de cada una de 7 integrantes, uno de ellos incluso no son de la Ciudad de México, tuvieron 2 días aquí en la ciudad, uno de ellos es colombiano. Entonces ahí lo que estamos viendo es que es un equipo entrenado en su logística. Algo falló, porque no realizar un asalto, así sea a un comercio menor, hay cámaras por todos lados, no es tan fácil salir de la ciudad. Entonces, este comando fue puesto para este atentado con el gran riesgo de que fueran todos detenidos, y en eso así estuvo. Obviamente que no van a dar mayor información de la limitada que se les da a este grupo de actuación. Y bueno, hoy tenemos a estos grupos que son entrenadamente por la parte militar y que están mandando un mensaje en este momento. Yo no pienso que solamente al gobierno de la ciudad, sino directamente a las estructuras del poder, y no es el derecho de plaza. Digo, la presencia del cártel, del nuevo cártel de Nueva Generación en la Ciudad de México tiene por lo menos 8 años de presencia y tienen presencia al menos en 8 de las 16 alcaldías, y que se disputan el terreno con otras 4 organizaciones, aparte de las que hay, que son 16 grupos dedicados, en este caso, al tráfico de estupefacientes. Entonces, no es un asunto menor en cómo se planeó esto. O sea, hay algo más atrás donde falló la logística. Estos hombres realmente los mandaron a una situación muy compleja para realizar. Lo que sí vemos también y que hay que revisar es el equipo de seguridad del señor secretario. Los integrantes del equipo, nos informan, son de la Policía Interbancaria, en este caso de la PBI. Entonces sí, es necesario que se investigue esos escoltas, porque hay un seguimiento desde que sale de su casa, y había 3 lugares distintos en el recorrido hacia la ciudad, hacia el centro de la ciudad, para ser intervenido o abatido el señor secretario de Seguridad. Entonces, bueno, ya eso es lo que hay que analizar también aquí, Celeste. Exactamente, maestro querido. Bueno, ya nos iremos enterando. Ahorita no nos podemos adelantar. Si hay cuestiones que nos traen a la reflexión a los mexicanos, como este evento de Rápido y Furioso, toda esa participación o coparticipación de autoridades mexicanas es algo muy delicado. Cómo hizo que esto fuera creciendo estas entidades. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, lo escuchamos con mucha atención, el contexto y lo que usted quiera agregar, que seguramente será de muchísimo interés. Bueno, pues aquí estamos ante la posibilidad de una escalada. Sí, se había detectado previamente, la DEA había informado de la posibilidad de un ataque a funcionarios. Una amenaza, sí. Una amenaza. Entonces se planteó la posibilidad de esto que sucediera, y ya estaban advertidos efectivamente, y el propio secretario de Seguridad ya estaba había previsto, y se supone que en buena medida el que no haya tenido los resultados que esperaban los propios delincuentes, ¿sí? el que la situación se haya dado tal como se dio. Traía un vehículo de alto blindaje 7, es creo que parece ser muy elevado, ¿sí? Más alto que los funcionarios que atacaron en Tres Marías, ¿sí? Y por eso pues resistió el ataque, ¿sí? Pero
Sí, aquí lo importante es la escalada. Para el Estado mexicano, plantearse seriamente si se trata de una escalada, porque tenemos primero la muerte del juez, ahora tenemos el ataque contra el secretario de Seguridad, y esto nos tiene que abrir la interrogante. En el momento en que tenemos el cruce de dos situaciones de extrema gravedad, que es la pandemia en su pico más alto, ¿sí? Y se está cruzando con el problema más álgido, el problema más alto de la escalada de violencia que está viviendo el país, expresada en estos niveles de violencia, con el ataque, es decir, allá a dos figuras representativas del Estado mexicano. Uno, como lo planteó el Procurador General de la República, tratándose de un crimen de Estado, y en el caso ya del desafío que plantea atacar al secretario de Seguridad Pública de la capital de la República. Entonces, aquí hay esta interrogante que tenemos, en qué medida están operando nuestros servicios de inteligencia y cuál es la capacidad de respuesta que tenemos para ello. Más allá de lo que tengan, la respuesta que dio, por ejemplo, el secretario de Seguridad al hablar del armamento y de la capacidad de fuego que tienen los grupos criminales, que no tienen la capacidad para enfrentarse al Estado mexicano. Desde luego que no, pero ese no es el problema. Aquí es el problema, se trata del problema de las capacidades de inteligencia del Estado mexicano para prever, para adelantarse, para planear y para tener protegido la seguridad del Estado, porque esa es la finalidad de la inteligencia mexicana. Y si solamente tenemos una capacidad de respuesta, pues entonces estamos fracasando una vez que ya los hechos se dieron y estamos atrás de los acontecimientos. La planeación no puede ser un caballo desbocado tras de los problemas. Tenemos que ir muy adelante de los problemas, porque tenemos evidentemente, en el momento en que se está presentando un desbordamiento de la violencia en todo el país, en todas las regiones, y se está presentando en la misma capital, quiere decir que ya tenemos un desafío frente a nosotros y se le tiene que dar una respuesta inmediata, Celeste. Exactamente. Sí, exacto. Celeste. Sí, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, vamos a ir a un corte, queridos amigos. Tenemos que ver estos retos y estos retos que está teniendo el Estado mexicano desde las diferentes vertientes. ¿Serán diferentes? ¿Pertenecerán al mismo tronco? Hay que ver, y en base a eso, como lo dicen los maestros, por supuesto, fortalecer este ámbito de la inteligencia en la seguridad de todas las autoridades de México, de todas, pero por supuesto también del primer mandatario. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Seguimos en su programa Voces del Periodista, cuyo productor y director general es Maurice Salum, a quien enviamos un cariñosísimo saludo. Bueno, estamos en esta mesa escuchando al maestro Rodolfo Sánchez Mena, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, el maestro Juan Bautista, Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Maestro Rodolfo Sánchez Mena, ¿desea redondear el comentario que estaba haciendo con anterioridad para irnos posteriormente a otro tema del que quiero preguntarle a usted? ¿Quiere redondear algo sobre este tema del atentado del día de hoy del secretario de Seguridad de la Ciudad de México? Pues yo creo que nuestro compañero Juan sí tiene que agregar algo más. Yo lo veo puestísimo. Muy bien, maestro. Juan, adelante. Yo rápido, Celeste, creo que lo que hoy acaba de suceder es un multimensaje. En primer lugar, el aparato de seguridad
tendría que resguardar a los principales secretarios de Estado. Mandar un mensaje también a los gobernadores, porque hoy fue un atentado, digo, no es que uno quiera dar ideas, pero mañana puede ser otro tipo de acción. Ese es uno. Segundo, yo creo que así como hay un comité de salud que está como a la par que el presidente, pero es el que decide, así hay un consejo de seguridad. Creo que ese consejo está en un momento muy oportuno de hacer un diagnóstico de las salidas y de la seguridad que lleva el presidente de la República. Nosotros lo hemos visto de una manera quizá muy agradable, todavía saludando a la gente, realizando mucho esfuerzo, pero no, yo no creo que sea tan discreto el aparato, más bien pienso que está muy reducido en algunos momentos. Estos traslados en los aviones comerciales, pues ahí lo deja también en una parte muy vulnerable, porque no quiere, bueno, por alguna situación, no quiere utilizar algún avión incluso del ejército mexicano. Sus razones tendrá y hay que respetarlo, pero sí creo que hay que reforzar esa parte. Y lo otro también, la seguridad de la misma gobernadora de la Ciudad de México, porque esto, si bien debiera ser un mensaje para los ciudadanos, también es una alerta. Hay que recordar que el crimen organizado, y en este caso este tipo de células, tienen una especie de confederación, entonces tienen alianzas. Entonces, como ven que la mano dura va sobre ellos, pudieran estar planeando alguna acción. Entonces ahí, como dice el maestro Rodolfo Sánchez Mena, pues el aparato de inteligencia del Estado mexicano tendría que estar con todas las pilas puestas. Sería mi comentario, Exacto. Celeste. Gracias, maestro. Doctor Rodolfo Ondarza, adelante. Querías comentar algo también. Rápidamente, únicamente para decir que esta parte militar de adiestramiento a los narcotraficantes es muy real. Eso viene desde los caiviles, luego los desertores militares en los Colosetas, y efectivamente miembros de la Marina, de la Navy y de otras corporaciones de los SEALs adiestran a estos narcotraficantes de los diferentes caracteres con ejércitos que pueden llegar a ser de 3,000 efectivos, ¿no? Y recordar que estas armas que vienen 90% de Estados Unidos se han usado también, por ejemplo, en el operativo de Culiacán, ahí también se usaron las balas. Muchas gracias. Exacto. Gracias, doctor. Precisamente un caso que mencionó Ceci Tapia, precisamente sobre un militar entrenado como caibil y que fue intentado para ser cooptado precisamente por un grupo delincuencial y que ahora pues se está dando un seguimiento. Ceci, querida, ¿quieres hacer algún comentario sobre este caso en el contexto de lo que estamos hablando? Pues bueno, que además de ser hoy en día de la tortura, efectivamente el militar que fue intentado, que lo intentaron solicitar los que eran entonces Z, ¿se escucha? Sí, pero... Y que finalmente buscan a la gente muy preparada, caiviles, gente en estrategias, en todos estos civiles para poder hacer este tipo de atentados. Y la estrategia, porque no nada más es ir armados, es hacer una estrategia verdadera. Entonces hay que estar mucho, estos buscan unos sicarios profesionales, vamos a llamarlos así. Y finalmente hay gente que ha pagado y que estas armas, que además entraron en Rápido y Furioso, que es algo que hay que decir mucho, no todo el mundo lo guarda en silencio, pero hay que tener mucho cuidado porque eso está matando a todos los mexicanos y hoy por poco y nos dejan sin secretaria de Seguridad en la Ciudad de México. Sí, no, afortunadamente no sucedió así, pero pues desgraciadamente perdieron la vida otras personas. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, es importante este próximo viaje del señor presidente Andrés Manuel López Obrador para Estados Unidos, y precisamente hay grupos ahorita que está todo esto muy revuelto también con intereses pues en Estados Unidos también por las elecciones y todo esto, que tratan de desviar la atención fundamental y central de este viaje del señor presidente hacia Estados Unidos. Lo escuchamos con mucho cuidado, maestro. Celeste, pues es muy importante la visita del presidente a los Estados Unidos,
en el sentido de que se está planteado como una reunión trilateral, es decir, se está manejando con la participación de Canadá, es decir, está demostrado que las relaciones como lo han manejado otros gobiernos anteriormente, es decir, que nos redujeron a una relación estrictamente bilateral, ha sido desastroso tanto como para Estados Unidos como para nosotros. Terminó aislándonos y que los objetivos que se perseguían no se cumplieran. Entonces, aquí la propuesta es una reunión trilateral y el argumento principal es la reunión del TMEC. Pero la reunión del TMEC hay que entenderla que se da en un contexto muy importante y este contexto tiene que ver con la crisis económica más importante que está viviendo el mundo después de lo que sucedió en el siglo pasado, después de la crisis del 29. Sí, aquí está viviendo el mundo y nuestra región, México, los Estados Unidos, una situación bastante compleja. Entonces, quiero decir que México también está en la búsqueda de soluciones alternas, no nada más del TMEC, porque el TMEC ya en principio como proyecto integrador de la región de Norteamérica ya se quedó corto y hace buen tiempo las acciones que se llevaron en materia de integración de instituciones de México para homologarnos con los Estados Unidos, pues ya no tienen, ya han dejado de tener eficacia. Entonces, como herramientas de política de integración, no tienen funcionamiento. Entonces, en este momento, la principal necesidad, requerimiento que tiene nuestro país y los propios Estados Unidos, pues es el cambio más importante que está viviendo el mundo. Primero, enfrentar esta gran crisis económica. Segundo, las herramientas que se requieren para ello. Y la más importante herramienta que tiene el mundo en este momento y a la mano es desde luego esta revolución científica y tecnológica que se está viviendo en el mundo y que implica toda una serie de cambios para toda la economía y en donde ya Europa ya se está adelantando para ponerse de nueva cuenta en funcionamiento. Es decir, mucha gente creía que Europa, la Unión, la unidad, la UE iba a desaparecer, pero no es así. Lo que es Europa como tal, la gran casa europea se ha integrado nuevamente, está en pleno fortalecimiento y tiene nuevas herramientas y nuevos aliados. Ha rechazado la propuesta norteamericana de aislarse de Rusia, de aislarse de China y están estableciendo nuevas alianzas. Entonces los Estados Unidos requiere de competencia, requiere de que la región, toda Latinoamérica, todo el continente se integre en un solo bloque como está sucediendo en Europa, ¿sí? Para crear un bloque de prosperidad, un bloque de regional, pero con una nueva perspectiva, un bloque en donde pueda haber una nueva política muy diferente a la que hemos conocido hasta el momento. Por eso la visita del presidente López Obrador es muy importante en este momento a los Estados Unidos y también está planeada una visita a China. Sí, el presidente López Obrador ha comentado que ya tiene una visita programada a China y que más tarde comentaremos esta. Por el momento, si la relación con los Estados Unidos
es muy importante con Canadá, sin perder la perspectiva de toda Latinoamérica, porque finalmente, es decir, las diferentes regiones de Latinoamérica pues van a jugar un papel muy importante en los próximos años y en el muy corto plazo para darle salida a esta crisis. Sí, exactamente, maestro. Queridos amigos, vamos a ir a un corte y vamos a continuar con esto del presidente Andrés Manuel López Obrador en las grandes ligas internacionales. Vamos a un corte, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos. Seguimos en Voces del Periodista. Bueno, pues, queridos amigos, en este contexto que se vive, con un anuncio, el conocimiento de un próximo viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador al vecino del norte, en una reunión de la que estaba hablando el maestro Rodolfo Sánchez Mena, también este próximo viaje ya anunciado a China, pues hay cosas que también yo creo que interesa distraer. También tenemos que tener el contexto de que antes estaba, y que no se nos olvide, muy ligado el poder formal con los poderes delincuenciales. Y esto no lo digo yo ni lo dicen los maestros, esto está en una investigación, en una mesa soportado en los tribunales en Estados Unidos. Yo quisiera en este contexto ver qué tanto pudiese ser un intento también de distracción o que dolerá mucho, porque hay críticas sobre esto. Haga lo que haga el señor presidente, estos grupos que nos damos cuenta que tienen una capacidad económica muy fuerte, pues inundan las redes. Ya nos platicarás qué es lo que pasa. Y bueno, sí, Juan querido, tú quieres participar, adelante. Sí, fíjate, Celeste, el viaje para mí es muy interesante. Yo recuerdo primero como maestro a Adolfo Aguilar Fincer, experto en las relaciones México-Estados Unidos. Yo con él llevé todo un año y después o posteriormente colaboré en algunas investigaciones con él. Después ya lo entrevistamos, yo ya como periodista para la televisión. Pero lo que digo, él siempre decía que el primer viaje de un presidente mexicano al exterior era importante porque marcaba la ruta y el mensaje de su imagen al exterior. Incluso el presidente se ha guardado mucho de no asistir a la reunión del G20, que del G5, que a los del Mercosur, como que ha dicho ahorita, incluso por ahí ha dicho que su recomendación médica no le ha permitido como trasladarse tantas horas. Hoy parece que a lo mejor tiene una recomendación más favorable en este momento, pero yo veo un tema delicado, que es el tema de este atentado en el contexto, como puede decir el maestro Sánchez Mena. Todo juega, todo elemento juega, porque el señor Donald Trump tiene mucha insistencia en atacar al terrorismo y a los narcos. Entonces, por eso los elementos de seguridad no han definido la guerra del narcotráfico como un asunto de una política contra el terrorismo, porque de ser así, el señor Trump nos mandaría a un grupo especializado y quisiera intervenir así como que en defensa de su frontera. Creo que las cosas han cambiado ahora. El presidente tendrá que ir, igual que Marcelo Ebrard, el canciller, con una posición muy clara. Sí es el tema económico, hay otros temas en la mesa, quizás no se traten, pero hoy la política tradicional ha cambiado y hay que saber jugar con las nuevas reglas. Exactamente, y que no se nos olvide, por ejemplo, esta denuncia del presidente Donald Trump, precisamente con el Obamagate, con el Pizzagate, con toda esa cuestión tan tremenda que tiene que ver con trata de personas, con pederastia, con tantas cosas, que todo esto surgió y se fortaleció en administraciones pasadas. Hay que tener también esto todo en el contexto de lo que se está viviendo. Maestro don Rodolfo, ¿algo que quiera agregar? Hay un mensaje positivo de Trump en este momento. ¿Qué mensaje positivo para la región y que nos abona a un cambio positivo? El que se haya desligado del proyecto de Guaidó.
ya Guaidó ya lo dejó abandonado, ya lo tiró, porque finalmente Guaidó era parte de un operativo del señor Bolton, ¿sí? De los halcones duros de la Casa Blanca, ¿sí? Que ahora por ahí andan sopiloteando a favor del otro candidato. Sí, ya se fueron para allá. ¿Verdad? Entonces, pues siempre trabajaron del otro lado. Entonces, su proyecto siempre estuvo del otro lado. Entonces, una distensión le viene bien a la región para una nueva perspectiva. ¿Sí? Una nueva perspectiva que cambie la correlación, no nada más la correlación, sino el enfoque de la región. Porque tiene que ser así, porque ya todo Latinoamérica ha tenido un enfoque y toda la región hacia un proyecto de integración desde el panamericanismo, quitándole el contenido ideológico, el contenido de anticomunista, todos estos radicalismos, pero hoy si nos ubicamos pragmáticamente en las nuevas condiciones del mundo, podemos apuntar que hay condiciones favorables para que nuestro país y para que la región y para que los Estados Unidos se pregunte seriamente, ¿quiere tener estados latinoamericanos vulnerables o quiere tener una región poderosa capaz de competir con todas las nuevas potencias que hay en el mundo? Gracias, maestro. Perdón por ahorita para que el doctor Rodolfo Ondarza nos den su punto de vista, pero Ceci se nos está quedando atrás, no atrás, sino que ha estado el programa con temas muy profundos. Ceci, querida, las redes o lo que nos quieras comentar precisamente sobre estos temas. Mira, este tema de redes es muy importante. Hay un Twitter, y ojalá lo puedan leer, que se llama Julián Macías Tovar, y que habla, y de hecho creó una página que se llama Pandemia Digital, y esta pandemia digital porque habla de todos los memes ante AMLO que han creado y que se han hecho a base, pero vienen de Estados Unidos, algo muy interesante justo en esta época, pues que están y que será muy bueno analizar, porque hablan como Atlas Network, que es una supuestamente fundación a favor de la libertad, financia con más de $15 millones a las fundaciones que están haciendo todos los memes anti-AMLO, y no solamente eso, sino que se caracteriza que hay una red muy importante que relaciona a Sergio Sarmiento y a todos los golpeadores que están contra el gobierno actual de México para poder hacer todos estos memes virales y también los hashtags negativos, AMLO vete ya, que tuvieron más de 350,000 tweets en una sola serie, y que no son tweets mexicanos, sino son tweets que vienen de la frontera y de Estados Unidos, precisamente de quienes están en contra de Donald Trump. Entonces sí es importante. Hace un momento el maestro Sánchez Mena platicaba acerca del viaje del presidente a diferentes países, pero ¿cómo puede afectar en la política exterior esto, golpear a un presidente que pueda enemistarse a otra hora? Están hablando que hay un comité honorífico de este Atlas Network que está atacando y que está apoyando los ataques digitales, y que está Sergio Sarmiento, está Vargas Llosa, imagínense, está todas estas personas que han hablado muy mal en contra del presidente y que han hecho canales muy específicos, incluyendo Carlos Loret de Mola y el mismo Broso, el personaje. Y entonces sí es muy importante que podamos ver que además los están premiando por este tipo de caricaturas, y de esa manera con premios les hacen llegar el fondeo para que puedan ellos seguir aportando para la desestabilización, porque esos memes que salen en Twitter van a Facebook, van a WhatsApp, van a todas las redes sociales del ataque, y obviamente
y obviamente desestabilizar a la ciudadanía. Exactamente, y que pertenecen llama. y que pertenecen estos mismos grupos de ultraderecha que impactaron y que han impactado tanto, y en este caso, pues, por ejemplo, una presencia muy fuerte de fondeos desde Hillary Clinton y todos estos grupos de los que ya hemos platicado en otras ocasiones. Maestros queridos, bueno, por un favor. Premio Juan Pardinas, querida, ¿les suena? Imagínate. Pues ya hay que tocar este tema. Ya estamos en el minuto 58, ya nos tenemos que ir. Maestro, doctor querido, perdón, a ver, algo con que nos dejes de tarea para irnos, porque ya se nos va el tiempo. Doctor yo creo Rodolfo que tenemos Tarja. que celebrar la visita de nuestro estadista, Andrés Manuel López Obrador, a Estados Unidos, porque es un momento cumbre, un momento muy importante, dada las condiciones económicas tan catastróficas a nivel internacional. Entonces necesitamos esa visita. Exactamente. Bueno, pues miren, aquí está muy interesante esta cuenta que nos comenta Ceci Julián Macías Tobar, para darle seguimiento a estos temas. Queridos maestros, muchísimas gracias, don Rodolfo Sánchez Mena, maestro Juan Bautista, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, queridísima Ceci Tapia, temas pendientes. Les queremos entrañablemente, sigan en estas frecuencias, porque aquí se escucha plural, se escucha diverso. De esto se trata, queridos amigos. Nos escuchamos el lunes. Gracias.